¿Qué tal, jóvenes de primer grado de secundaria? Bueno, a continuación vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos venido desarrollando durante las 3 primeras semanas. Nosotros sabemos que estamos hablando, bueno, hemos ido conociendo a uno de los grandes escritores de la literatura universal. Estamos hablando de Antonio Saint-Exupéry, ¿verdad? Este personaje sabemos que nació el 29 de junio del año 1900 y murió el 31 de julio del año 1944. Nosotros esta partecita ya la hemos visto. Por ejemplo, vamos a ver en la vida profesional. Sabemos que este personaje en el año 1921 cumplió el servicio militar y comenzó a sentirse atrapado por la aviación, determinando firmemente su propósito de ser piloto en la ciudad de Estrasburgo. También sabemos que durante los años de 1922 y 1926, Exupéry trabajó en diversos oficios como inspector de una fábrica de ladrillos o representante de los camiones Saura. Luego, en el año 1926, comenzó su etapa como piloto comercial, trabajando para Aeropostale y volando regularmente entre Toulouse o Rabat, Toulouse, Dakar y Casablanca. Ese mismo año publicó su primer título literario, que nosotros en la clase anterior hemos hablado también de las obras. Aquí, su primera obra literaria fue El Aviador, que se publicó en el año 1926, correcto. Eh, Nosotros sabemos un poco de su vida, ¿verdad? Sabemos que este personaje se casó en el año 1935 con la escritora y artista Consuelo Carrillo. Aquí eh, publicó la obra Vuelo Nocturno, que la vez pasada nosotros la habíamos comentado, y sabemos que se publicó en el año 1931. ¿Ok? Muy bien. Luego también vamos a hablar algo más de su vida profesional. Sabemos que este personaje fue nombrado director de la Aeroposta Argentina, filial de Aeropostale, donde tuvo la misión de organizar la red de América Latina. También podemos nosotros recordar que en el año 1932, y dadas las dificultades de su empresa, Exupéry se consagra al periodismo y la escritura. Hace reportajes sobre Vietnam en el año 1934, sobre Moscú en el año 1935 y sobre España en el año 1936. Pero no dejó volar como piloto de prueba y efectuó varios intentos de récord, muchos de los cuales se saldaron con graves accidentes en el desierto egipcio en el año 1935 y en Guatemala en el año 1938. Sabemos que sus reflexiones sobre el humanismo las recogerá en Terre d'Hommes. Bueno, en el español sería Tierra de Hombres, que se publicó en el año 1939. Ok. También sabemos que en el año 1939 fue movilizado por el Ejército del Aire. Perteneció a una escuadrilla de reconocimiento aéreo. Eh, Luego, al fin, en la primavera del año 1944, va a Cerdeña y luego a Córcega, en una unidad de reconocimiento que fotografía muy diversas zonas, pensando un desembarco en Provenza. Pero su avión desapareció en una de las misiones. Sabemos que el 31 de julio del año 1944, el misterio de su destino duró décadas, y su resto de su avión con la identificación personal solo se recobraron en el año 2000. Sabemos que falleció, bueno, hubo una desaparición en aquel año y su cuerpo nunca fue encontrado. ¿Ok? Esa parte ya lo hemos visto en la clase pasada. Vamos a recordar también sobre su accidente en el desierto. ¿Cómo fue que ocurrió esto? Sabemos que esto ocurrió, bueno, vamos a leer para estar atentos. El 30 de diciembre del año 1935, después de un viaje de 19 horas y 38 minutos, Saint-Exupéry, junto con su navegador, Andrés Prevov, tuvieron un aterrizaje forzoso en la parte de Libia, del desierto de Sahara en camino a Saigón, por un premio de 150.000 francos. Francos es la moneda oficial de Francia, ¿ok? Hay que recordar eso. Ambos sobrevivieron al aterrizaje, pero sufrieron los estragos de la rápida deshidratación en el Sahara. Ambos experimentaron alucinaciones visuales y auditivas. Para el tercer día, estaban deshidratados, que dejaron de transpirar. Finalmente,
Al cuarto día, un beduino, un caballo lo descubrió, salvándole la vida. El relato Tierra de Hombres eh, es una referencia a esta experiencia que vivió con André Prevost. Acá hay una frase muy famosa que la podemos nosotros observar en aquella obra. Dice, aquello que embellece al desierto es que en alguna parte esconde un pozo de agua. Luego, sobre ¿qué sabemos sobre su desaparición? Bueno, sabemos que Exuperi tuvo la última misión de reconocimiento para recoger información para inteligencia sobre los movimientos de las tropas alemanas en el valle de Ródano y sus alrededores ante la invasión aliada del sur de Francia, llamada también como Operación Dragón. En la noche del 31 de julio del año 1944, despegó a bordo de un P-38. La vez pasada también les puse una imagen de un P-38, incluso aquí también lo estoy colocando para que lo puedan observar. ¿Ok? Sin armamento de una base aérea en Córcega y no regresó. Una mujer informó haber visto el 1 de agosto un accidente aéreo alrededor del mediodía, cerca de la bahía de Carciquiene, junto a Tolón. Un cadáver sin, sí, perdón, un cadáver sin identificar que llevaba insignia francesa fue encontrado días después, al este del archipiélago Frior, al sur de Marsella y enterrado en Corquiera en septiembre. Archipiélago, recordemos que se refiere al conjunto de islas. Archipiélago también es considerado, está dentro de la categoría gramatical del sustantivo, ¿ok? Es un sustantivo colectivo. Luego, en el año 1998, cuando un pescador encontró una pulsera a orillas del mar, eso también lo vimos en la clase anterior. ¿Se acuerdan cuando nosotros estábamos viendo sobre el reportaje? Ahí nosotros pudimos notar, incluso observar, pudimos leer, ¿verdad? Nos pudimos informar. Ok, sobre varias obras, entre ellas tenemos El narrador, o también conocido como El aviador, en el año 1926. Luego tenemos Correo del Sur, que fue publicado en el año 1928. Luego, Vuelo Nocturno, 1931. Tierra de Hombres, en el año 1939. Y El Principito, una de las obras más cumbres de este escritor. Dicha obra se ha traducido a más de 150 idiomas. Y luego tenemos Piloto de Guerra, que fue publicado en el año 1942. Sobre El Principito, nosotros tenemos en cuenta que sobre El Principito es la obra más famosa de Saint-Exupéry y una de las más vendidas a nivel mundial. Tenemos que tener en cuenta también que El Principito es la novela más famosa del escritor francés Antoine, y dicha obra se publicó en el año 1943 y ha perdurado hasta nuestros días como uno de los cuentos infantiles más importantes, traducida a más de 150 idiomas, como les comenté hace un rato, y es una obra universal que forma parte de los libros más exitosos de la historia de la literatura. Su éxito probablemente lo encontremos en su manera de abordar diferentes temas como, por ejemplo, la amistad, el amor o el propio sentido de la vida, que dan lugar a muchas posibles interpretaciones, de las cuales nosotros lo remarcamos en nuestra vida cotidiana. También deja un legado de, de frases maravillosas que merece la pena ser leída esta obra. Cuando nosotros hablamos del Principito, tenemos que tener en cuenta que esta obra comienza presentando al protagonista de la historia, un aviador que siente que ha perdido la visión de niño y que lo acompaña cuando era pequeño. Eh, bueno, su avión sufre una avería en pleno desierto y tiene los recursos mínimos para sobrevivir apenas unos días, por lo que debe buscar alguna solución y se encuentra con un niño, quien era el Principito. Este personaje se encuentra muy misterioso y le pide cosas muy extrañas. Él mismo siente la necesidad de explicar la naturaleza de este pequeño ser. Luego, el aviador descubre que el Principito es un ser venido de otro planeta, que le pide que dibuje un cordero para que se coma los arbustos de su hogar y así evitar que estos árboles
crezcan y destrocen su planeta. Sin embargo, un día se da cuenta que el cordero también puede comerse su flor. Bueno, sabemos que el principito le pide que le dibuje un cordero. Entonces, el aviador le comienza a hacer diversos bosquejos de dibujos de corderos hasta que al final le dibuja un cordero dentro de una caja. ¿Por qué? Y al final el principito acepta, ¿por qué? Porque él tenía una rosa en su planeta y le tenía mucho cariño, mucha estima. Luego, lleva al principito a recorrer, luego el principito sabemos que toma la decisión de recorrer muchos planetas, conociendo a muchos personajes, como por ejemplo tenemos al rey, que dice que gobierna todo el universo, pero al pedirle que le muestre una puesta de sol, esa responde que solo demuestra su poder ante hechos razonables. Luego también encontramos al otro personaje que viene a ser el vanidoso, que solo quiere que lo halaguen. Posteriormente viaja a otro planeta y conoce al bebedor, que bebe para tratar de olvidar que siente vergüenza por beber. Luego, el principito conoce al hombre de negocios, que cuenta las estrellas para poder ponérselas, para poder poseerlas a todas. Luego, conoce al farolero, que enciende y apaga su farol todos los minutos porque su planeta era tan pequeño que el tiempo pasaba muy rápido. Y el geógrafo que recibe a los exploradores que llegan pero nunca se ha atrevido a explorar otros lugares. Finalmente el principito llega a la Tierra, donde descubre un jardín con un montón de rosas iguales que la de su planeta, comprobando así que la suya no era la única en el universo. También conoce a un zorro, que le pide ser su amigo, haciendo que el niño conociera por primera vez el significado de la amistad. Junto a él, sigue conociendo a otros personajes muy peculiares, como por ejemplo el vendedor de píldoras, eh, que, el vendedor de píldoras que quitan la C y luego, durante la historia, conocemos que el aviador sigue siendo incapaz de arreglar su avión y habla con el principito sobre la posibilidad real de que mueran de sed. Sin embargo, este cree firmemente que existe un pozo en el desierto y marchan en su búsqueda. Lo consiguen, pero el niño también tiene otro objetivo, que es regresar a su planeta. Luego, se le aparece una serpiente venenosa y esta eh, le dice de que si quiere regresar a su planeta debe ser mordido por ella. Al final, el aviador trata de querer impedir esa mordedura, pero al final el principito acepta. Luego el aviador termina la historia pensando si finalmente el principito pudo regresar a su hogar donde correspondía. Ahora, yo te hago la pregunta, ¿tú crees que el principito pudo llegar a su planeta? Bueno, esto es todo por hoy día. Como les comenté al inicio, hemos recordado todo, una parte de su vida, cuáles eran las obras que publicó, la obra cumbre, la más famosa, que es El Principito,